Shalom a todos, bendiciones. Agradezco su sintonía y deseo muchas bendiciones para cada uno de los que escuchan estos videos. Vamos a hablar en esta ocasión acerca de la tercera parashá de las 54 parashot. Acabamos de pasar el día de Yom Kippur y vamos a empezar la celebración de Sukkot, las cabañas, y vamos a comentar un poco de la parashá, de la tercera parashá de las parashot. La primera parashá es la parashá Bereshit, es decir, la parashá del principio, el cuento del principio. La segunda es la parashá Noah, de nuestro padre Noé, que hemos comentado un poco en los videos anteriores, y en esta ocasión vamos a hablar de la tercera parashot, de la tercera parashá, que es Lech Lecha, el llamado a nuestro padre Abraham. Hemos dicho en los videos pasados algo de las dos parashat primeras, y en esta ocasión hemos dicho que las primeras 10 generaciones de Adán a Noah fracasaron en el diluvio, y hoy agregamos las otras 10 generaciones de Adán hasta Noah, de Noah a Abraham, perdón. También fracasaron. Ellos se pusieron a construir una torre y en contra de la voluntad del Creador, tratando de hacer ellos algo por sí solos, por su esfuerzo. Y usted ve en el cuento que dice que un hombre llamado Nimrod convenció al pueblo, lo unió y les dijo, los puso de acuerdo, y el pueblo todo unánimemente dijo: Vamos, construyámonos una torre que llegue hasta el cielo, por si algún día fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra, tengamos un nombre. Ellos mismos profetizaron lo que les iba a suceder, y eso fue exactamente lo que aconteció, que como ellos dijeron, por si un día somos esparcidos sobre la faz de la tierra. Entonces vino el Creador, confundió sus lenguas y los esparció por toda la tierra. Pero luego viene, esas 10 generaciones fracasaron por completo, y llegó el momento en que hubo una persona llamada Abraham Avinu, nuestro patriarca supremo del cuento de las escrituras. Por eso él se llama nuestro padre en la fe. Este hombre comenzó a buscar a Dios, dice el cuento, y el Creador pues le agradó de manera que tuvo que tratar con él personalmente. El trabajo de nosotros aquí es tratar de elevar la conciencia humana a través de las enseñanzas de la Torá, porque es la única que cambia al hombre. El hombre nunca cambiará ni llegará a una unión con su Creador, ni llegará a superarse mentalmente si piensa solucionar las cosas al estilo del que lo hacen las personas, las naciones, es decir, enfrentándose en guerras físicas donde se destruyen unos a otros. El trabajo de nosotros es el explicar la Torá y tratar de que el hombre eleve su conciencia, que esa guerra no la haga físicamente contra su prójimo, sino interiormente cada persona. Y así cambiamos la conciencia, pero para eso tenemos que tratar directamente el Creador y nosotros y el Creador. Y así comienza la historia de nuestro padre Abraham Avinu. Y el Creador le hace un llamado en medio de las naciones donde él vivía, en Ur de los Caldeos. Este hombre vivía en medio de pueblos idólatras, personas que no tenían ninguna comunión con Dios, ni se esmeraban por buscar al Creador, por preocuparse por entender la vida. Pero hubo este hombre que en su juventud él empezó a tratar de entender la vida. Aunque él creció con enseñanzas de sus padres idólatras y de creyendo en astrología y todo lo que creían ahí en los ídolos, este hombre comenzó a buscar al Creador, a empezar a pensar que entre todo lo que él vivía había alguien superior. Y bueno, ya hemos contado un poco acerca de la historia de Abraham, acerca de lo que nos cuenta los sabios y lo que nos enseña la Kabbalah. Este hombre empezó a tratar, a su padre era un vendedor de
ídolos, fabricaba ídolos, y él comenzó a ver que aquello no valía la pena y la historia dice que pues él comenzó viendo el sol, cuando salía el sol, él pensó que el sol era Dios y que porque salía en la mañana y crecía, daba la luz y alumbraba a la tierra y hacía que las plantas crecieran, etcétera, y adoró al Dios ese día. Pero luego viene la noche, dice el cuento, y o sea, esto no está en la Biblia, está en el conocimiento de los sabios, es decir, en la enseñanza de la Kabbalah, en el Santo Zohar, Baruch Hashem, y vio que salió la luna en la noche y vio que alumbró y el sol se apagó, entonces dice el cuento que adoró a la luna. Pero luego se fue también la luna, entonces él dijo en sí, bueno, estos son astros superiores que cada uno reina, uno en el día y uno en la noche, pero sobre ellos ha de haber alguien que los ordenó. Y así comienza la historia de nuestro padre Abraham y entonces Dios trata con él, pero esto es lo que tratamos de hacer aquí enseñando la Torá, de que la gente crezca de memoria y tenga un cambio radical en su vida, que es lo que se llama el arrepentimiento, la Teshuvah. Y el Creador trata con este hombre y así se llama esta parashá, Lef Lejá, y es la orden que Dios le da a este hombre. Él ve que este hombre tiene intenciones de buscarlo verdaderamente. En el video pasado decíamos, las primeras 10 generaciones fracasaron en el diluvio porque era gente sin conciencia y las segundas 10 generaciones también se enfrascaron en la idolatría y también fracasaron. Y Dios comienza a tratar con este hombre. Pero para tratar con las personas, el Creador necesita hacer un trato con cada persona. Y es como Dios llama a este hombre y le dice, Lef Leja, sal de tus creencias y de la casa de tu padre a una creencia que yo te mostraré. El cuento dice, sal de tu tierra y de tu parentela y vete para una tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una gran nación, te engrandeceré y serás bendición para todas las naciones. Eso dice el cuento de la Biblia de nosotros. Y luego Dios le habla a este hombre y trata con él, pero para que tengamos una comunión con el Creador necesitamos, cada persona, crecer mentalmente, dejar las enseñanzas que nos han dado, pero dejarlas por completo. Lef leja, vete para dentro de ti. Estas palabras en hebreo son lef leja. Tal vez le hablamos enseguida. Lef leja le suma la suma de 50 y 50. Lef es lamet y haf es 20. Es lef y son las mismas letras leja. Otra vez el lamet haf 20 y por todo le suma 100. Pero en esta ocasión solo vamos a hacerle el llamado para que reflexione en su vida y tome en cuenta que para llegar a ser pueblo del Creador hay que ser llamado por el Creador, es decir, hay que crecer en nuestro interés por comunicarnos con nuestro Creador y oír interiormente en nuestra memoria, en nuestra decisión, el llamado del Creador, que es el que le hacemos aquí le hacemos conciencia de cómo se logra y se llega a ser miembro y parte del pueblo llamado Israel que desciende de nuestro padre Abraham por recibir el llamado divino y creer en él y someternos a él. Y Dios le dice a este hombre, Lef Leja. Hemos dicho en los videos pasados que antes de que Abraham apareciera el mundo estaba inestable porque nadie buscaba al Creador y el Creador estaba entre que sí nos dejaba existir o no nos dejaba existir y así, pero aparece nuestro padre Abraham y él siembra, funda las bases de la forma en que el Creador deseaba que el hombre, que su creación fuera. Y este hombre comienza a buscar al Creador y así de esa manera él siembra las bases para que el Creador decida que este mundo permanezca y sostenerlo, porque el hombre comienza a buscar a su Creador y así este hombre empieza la labor de ser llamado, se va de su tierra y de su parentela, como dice el cuento, les leja, pero ¿qué hace? ¿Qué es en realidad eso? Él se pone a pensar quién es él, conocerse a él y darle cabida a las órdenes divinas en su vida y ponerlas en práctica. Pero hay que dejar todo lo que nos han enseñado. Si no está dispuesto a eso, si no crece mentalmente de tal manera que esté dispuesto a hacer esas decisiones, no llegará
nunca a tener una relación íntima con el Creador y nunca llegará a ser parte del pueblo de Israel. Como ve, las grandes decisiones han sido hechas con mucho valor. Y este hombre salió de su tierra, salió de sus creencias y se pone a comunicarse con el Creador, a escuchar su voz interna de cómo se debe de hacer las cosas, y comienza este hombre a hacer bondad, es decir, comienza este hombre a ser útil a la humanidad, a la creación. Y es la decisión, es la voluntad del Creador que todos nos necesitemos a todos y tengamos conciencia que todos somos creación divina y por ende tenemos que hacer bondad uno con los otros, de relacionarnos unos con otros. De otra manera no podríamos subsistir, y es nuestro padre Abraham el que comienza esa labor, y él se llama bondad y él representa el Gesed en el árbol de la vida, Baruch Hashem. Y así comienza la humanidad a tener estabilidad, a tener fundamento, a tener una forma de prevalecer. Y de ahí nace su familia. Él sale de su tierra y de su parentela, comienza a ser bondadoso con las demás gentes, a tratar de explicarles que debemos de cambiar nuestro comportamiento humano, de ser deshumanizados, a tener una conciencia superior que nos lleve a ser útiles, beneficiosos unos a otros. Y esto es lo que compartimos aquí, tratar de que usted entienda estas cosas y crezca de memoria, crezca de conciencia, cambie de conciencia y comience a tener una conciencia nueva. Y así se forma algo que se llama pueblo de Israel. De este hombre desciende un hombre llamado Jacob, que es su nieto. Y si usted lee bien la historia, va a ver que Abraham, cuando se salió de Ur de los Caldeos, viajó por lugares donde se repite la historia de Jacob, por los mismos lugares y suceden los mismos acontecimientos. Desciende hasta Egipto y de allí sube de Egipto, y así nuestro padre Jacob también desciende a Egipto en busca de pan, y allí se forma el pueblo de Israel y de allí es sacado. El punto es que lo que tratamos de hacerle conciencia aquí es de que debe de pensar que nosotros, los seres humanos, todos sin excepción, debemos de crecer de conciencia, debemos de cambiar de conciencia y empezar una relación íntima con el Creador, es decir, a tratar de obedecer sus enseñanzas. Para llegar a ser grande en esta vida, para llegar a ser grande no en orgullo ni en vanidad, sino para ser grande espiritualmente, tenemos que tomar grandes decisiones. Y para eso es que estamos aquí, para hacerle conciencia, tratarle de enseñar esa forma de poder cambiar. Como ve, este hombre cambió de conciencia. Él salió de su tierra y de su parentela, dejó su tierra, dejó sus creencias y fue a un lugar que Dios le indicaría. Es decir, cuando vamos creciendo de conciencia, vamos entendiendo mejor las cosas y las órdenes del Creador y las vamos poniendo en práctica, y eso nos va dando el derecho, la virtud, el sehud, de adquirir más sabiduría. Pero para eso hay que tomar grandes decisiones sin cuestionar las ordenanzas del Creador. Así como hizo nuestro padre Abraham, él salió de su tierra, dejó su tierra natal, se fue para otro lado, después él tuvo un hijo y ese hijo también le fue pedido por el Creador y él no replicó. Hay que ser decidido a obedecer al Creador. Como ve, de la descendencia de este hombre, de la descendencia de alguien que salió con él, llamado Lot también, no sé si está familiarizado con esta historia, había un hombre llamado Lot, y este hombre también siembra un pueblo que se llama el pueblo de Moab, los moabitas, y en ese lugar se da una historia de un hombre llamado Elimelech y una mujer llamada Noemí, que emigran de la tierra de Canaán para ese lugar. Y allí esta mujer tiene un fracaso, se le muere su marido, se le mueren sus dos hijos, pero estos hijos se casan, no voy a hacer grande la historia, uno de ellos se casa con una mujer llamada Ruth. Y esta mujer llamada Ruth, se le muere también su marido y a su suegra le da la oportunidad de regresar otra vez a su tierra ya que está sola,
pero la acompaña esta mujer llamada Ruth, y esta mujer también tiene que tomar una decisión en su vida que la hace cambiar su historia. Y ella es moabita, descendiente de Lot, el sobrino de Abraham, que salió con él de Ur de los Caldeos. Y en esta historia, usted ve que esa mujer, hay una historia allí en el libro, escrito en la Torá, escrito en la Biblia, el cuento de esta mujer llamada Ruth y Noemí. Y esta mujer le dice que se regrese a su tierra, que se quede en su tierra a su nuera después de que se murieron los hijos. Pero esta mujer le dice, toma una decisión. No me pidas que te deje, porque donde tú vayas yo iré, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Fueron las palabras de esta mujer y dejó su tierra Moab y se fue a tierra de Israel, que todavía no era tierra de Israel, pero se fue para esa tierra con ella. Y eso le dio el derecho de estar en las escrituras como ejemplo, y ella es la que siembra la descendencia de David Amelech, el rey David. El punto es que le quiero hacer conciencia de que para llegar a ser grande espiritualmente y quiera tener una comunión con el Creador, debe de reflexionar en su vida y hacer grandes decisiones. Para expresar las palabras Shema Israel, Hashem Eloheinu, Hashem Echad, tiene que deshacerse de todo lo que le han enseñado en la religión. Hay que tomar decisiones concretas para poder ser pueblo de Israel. Nuestro padre Abraham sembró las bases, el fundamento de cómo se llega a tener comunión con nuestro Creador. Y eso es lo que hace que este mundo prevalezca y todos los seres humanos tenemos que lograrlo, porque para eso fuimos creados con chispa divina. Por eso la palabra dice que somos imagen y semejanza del Creador. Es decir, tenemos conciencia de decisión, tenemos libre albedrío, conocemos el bien y el mal, que son atributos del divino, del soberano, del eterno, y nosotros también tenemos esa capacidad. Por eso somos hechos a imagen y semejanza del Creador. No es que el Creador tenga un cuerpo como nosotros, sino que tenemos conciencia como solo Él tiene esa conciencia. Y así es que podemos llegar a entender cómo debemos de apegarnos al Creador. Espero que esto le sirva de mucha ayuda y lo haga reflexionar, para que en su corazón, para que en su mente, en sus decisiones esté primero el Creador y usted esté dispuesto a marchar junto a Él en sus ordenanzas. Baruch Hashem, gracias por escucharme. Bendiciones a todos. Shalom.